Durante 32 años fui solo una sombra en mi propia familia, siempre comparado, ignorado, tratado como si no existiera. Pero la gota que colmó el vaso fue aquella Navidad. Llamé para decir que volvería a casa en las fiestas, y mis padres me respondieron con frialdad. Lo sentimos, estamos de vacaciones con tu hermano. Este tiempo es solo para gente especial. ¿Gente especial? Yo era su hijo, y aún así, para ellos, no lo era. Pues bien, también se perderían el regalo especial que había preparado para ellos. Y cuando mis padres y mi hermano supieron cuál era ese regalo, comenzaron a llamarme y enviarme mensajes con tanta desesperación que pensé que mi teléfono explotaría. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me llamo Logan Foster. Estaba sentado en silencio en mi pequeño apartamento de Chicago, bajo el resplandor dorado y cálido de un diminuto árbol de Navidad que reposaba sobre la mesa, proyectando débiles destellos de luz en las paredes. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo la calle con un manto blanco. Tenía el teléfono en la mano, los dedos deslizándose por la pantalla, con el corazón latiendo a toda velocidad mientras marcaba el número de mi madre. Era la primera vez en 3 años que llamaba antes de Navidad, no para disculparme ni para dar explicaciones, sino para compartir una buena noticia. Iba a volver a casa, dispuesto a unirme a la familia en la cena, a decorar el árbol, a reír y conversar como hacen otras familias. Imaginaba que mis padres se alegrarían, que dirían cuánto me habían extrañado. Pero me equivoqué. El teléfono sonó un par de veces antes de que mi madre contestara. Su voz sonaba un poco cansada, pero tan fría como siempre. «Logan, ¿qué pasa?» Sonreí, tratando de mantener un tono ligero y entusiasta. «Mamá, te llamo para decirte que estaré en casa por Navidad. Ya organicé todo en el trabajo y llegaré temprano para ayudar a preparar». «Hace tanto tiempo que...» me interrumpió de golpe, con una voz plana, como si estuviera leyendo un comunicado. «Oh, Logan, lo siento. No estamos en casa ahora. Nos fuimos de vacaciones con Josh y su familia. Este tiempo es solo para gente especial, así que espero que lo entiendas». Escuché la risa de mi hermano Josh de fondo, mezclada con las voces alegres de los niños. Me quedé helado, con el teléfono aún pegado al oído, la mente en blanco. Gente especial. Yo era su hijo mayor, el que había pasado toda la infancia cediendo, sacrificándome, intentando agradarles. Y aún así, para ellos, no era especial. No estaba invitado. No pertenecía a esa familia. «Logan, ¿sigues ahí?», preguntó mi madre, como si apenas se hubiera dado cuenta de que guardaba silencio demasiado tiempo. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. «Sí, sigo aquí». «Entonces, ¿dónde están?» «En Florida. Rentamos una villa en la playa para pasar la Navidad con Josh, su esposa y los niños. Todos lo estamos pasando de maravilla. Hacía tanto tiempo que no teníamos una reunión así». Su voz sonaba emocionada, pero esa emoción no era por mí. Era, como siempre, por Josh. Asentí, aunque sabía que no podía verme. «Claro, lo entiendo. Diviértanse». Mi voz salió seca, y colgué antes de que pudiera decir algo más. La habitación, de pronto, se sintió sofocante, aun con la ventana abierta dejando entrar el aire helado. Dejé el teléfono sobre la mesa, la pantalla parpadeando como si quisiera recordarme la dura realidad que acababa de confirmarse. No era bienvenido. No me necesitaban. No me consideraban parte de la familia. Miré el pequeño árbol de Navidad en la mesa, sus adornos plateados brillando bajo la luz, y sentí un dolor agudo atravesar mi pecho. No me querían. Bien. Pero pronto se darían cuenta de lo que habían perdido. Abrí el teléfono y repasé las fotos que había tomado la semana anterior. Una casa elegante y nueva en los suburbios de Ohio, cerca de donde aún vivían mis padres. Tenía una valla blanca, un césped verde y cuidado, y amplios ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Yo la había comprado, pensando en regalársela a mis padres por Navidad,
un lugar donde jubilarse, libres de preocupaciones por la renta o las facturas acumuladas. Junto a esa foto estaba otra, un coche, una lujosa SUV negra que había escogido para Josh. Sabía que siempre había soñado con un auto así, aunque jamás me hubiera agradecido nada. Compuse un mensaje grupal incluyendo a papá, mamá y Josh. Mis dedos se movieron sobre el teclado, cada palabra hundiéndose como un cuchillo en mi propio corazón. ¡Qué lástima! Acaban de perderse un regalo especial de mi parte. Adjunté las dos fotos, la casa y el coche, y presioné enviar. Sin explicaciones, sin reproches, solo eso. Dejé el teléfono sobre la mesa, me recosté en la silla y cerré los ojos. En ese instante sentí alivio, pero también un vacío enorme. Había hecho lo que creía correcto. Un último intento de demostrar que era digno de amor, de reconocimiento. Pero en el fondo sabía que ellos no lo entenderían. Nunca lo habían hecho. 30 minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Las notificaciones inundaban la pantalla. Llamadas perdidas de mamá, luego de papá, después de Josh. Los mensajes llegaban uno tras otro. Logan, llámame ahora. Hermano, ¿qué pasa con esa casa? Hijo, solo bromeábamos, lo sabías, ¿verdad? Miré la pantalla, las letras y los números bailando frente a mis ojos. Habían visto el regalo. Ya lo sabían, y ahora me querían, pero yo no los quería a ellos. Estiré la mano y silencié el teléfono. La pantalla quedó en negro. La habitación volvió a quedarse en silencio, interrumpido solo por el silbido del viento helado entrando por la ventana y el suave golpeteo de la nieve cayendo afuera. Cerré los ojos, y los recuerdos de mi infancia irrumpieron con fuerza y dolor. Recordé aquellas tardes de verano cuando tenía 10 años, sentado en la parte trasera de la vieja camioneta de papá, escuchando a mis padres hablar de llevar a Josh a clases de natación. Yo les había rogado que me dejaran ir también, quería chapotear en el agua fresca. Pero papá me miró por el retrovisor, con la voz cortante. Logan, ya eres lo bastante grande para cuidarte solo. Josh necesita aprender a nadar. Es débil y podría ahogarse. Asentí, mirando por la ventana los campos de maíz que pasaban, diciéndome a mí mismo que no necesitaba nadar, que no necesitaba nada. Pero el corazón de mi yo de 10 años se encogió. No quería competir con Josh, solo quería que mis padres me vieran, que me incluyeran en sus planes. En cambio, me apartaban, como si fuera un extra en mi propia familia. Cuando intentaba mostrarles mis dibujos de la escuela o contarles que había corrido más rápido que todos en la clase de educación física, mis padres murmuraban algo breve antes de volverse hacia Josh para preguntarle por su equipo de fútbol o sus lecciones de piano. Aprendí a quedarme callado, a ocultar mis alegrías y mis tristezas, porque sabía que nunca serían escuchadas. Abrí los ojos, mirando hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo exterior con un manto blanco. Pero dentro de mí, una tormenta se desataba, no de ira, sino de despertar. Durante años había intentado ser amado, ser reconocido. Lo había dado todo. Estudié con ahínco, trabajé hasta el agotamiento, construí una carrera desde cero, todo por escuchar una palabra de elogio, por sentir un abrazo, por ver una señal de que yo también era especial a los ojos de mi familia. El teléfono yacía en silencio sobre la mesa. Sabía que si volvía a activar el timbre escucharía la voz de mi madre, tal vez disculpándose, tal vez inventando excusas. Escucharía a Josh, quizá enfadado, quizá tratando de enmendar las cosas. Pero no quería escucharlos. No esa noche. No ahora. Me giré hacia la mesa y tomé una copa de vino tinto de la botella que había abierto antes. La levanté, observando a través del cristal cómo las luces navideñas se reflejaban en destellos brillantes. Para mí mismo, susurré. Por haber sobrevivido a todo. Di un sorbo, dejando que el sabor amargo permaneciera en mi lengua, y sentí una extraña paz inundar mi corazón. Aquella Nochebuena no respondí a ninguna llamada, no abrí ningún mensaje. Me quedé sentado en mi pequeño apartamento, con mi diminuto árbol de Navidad y mi copa de vino,
dejando que los recuerdos de mi infancia desfilaran como una vieja película. Cada escena, cada momento dolía, pero ya no herían como antes. Ahora eran solo fragmentos de una historia. La historia de un niño que alguna vez anheló amor y la de un hombre que había aprendido a amarse a sí mismo. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Ohio, donde las carreteras se cubrían de hojas doradas en otoño y los campos de maíz parecían no tener fin. Mi familia vivía al final de Maple Street, en una vieja casa de madera con tejas descoloridas y una cerca tambaleante. No era un mal lugar para crecer, pero nunca lo sentí como un verdadero hogar. Éramos de clase media-baja, donde cada centavo se contaba con cuidado. Mi padre, Bruce Foster, trabajaba en una acería cercana. Salía temprano y regresaba tarde, siempre con el rostro marcado por el sudor y el olor a aceite de máquina. Mi madre, Kathleen, era cajera en un supermercado, y a veces hacía trabajos de limpieza para ganar unos dólares extra. Trabajaban duro, lo sé. Pero el amor que me daban siempre estaba repartido de manera desigual, y la mayor parte, invariablemente, iba para mi hermano menor, Josh. Josh era 3 años menor que yo, un niño frágil desde el momento en que nació. Todavía recuerdo aquellos días en que mi madre se sentaba junto a su cama de hospital, con los ojos rojos e hinchados, aferrando la mano de Josh como si soltarla significara perderlo. Mis padres decían que Josh necesitaba cuidados especiales, necesitaba más amor porque era débil, porque era sensible. Y yo, el hijo mayor, recibí la etiqueta de fuerte e independiente. Así que me tocaba ceder. Me tocaba sacrificarme. Me tocaba aceptar. Los recuerdos de mi infancia son como un libro con páginas arrancadas, dejando solo fragmentos rayados y dispersos. Recuerdo mañanas de invierno en las que Josh y yo salíamos corriendo a jugar en la nieve. Josh llevaba un abrigo nuevo y una bufanda de lana suave, mientras que yo vestía la chaqueta vieja y gastada de mi padre, llena de agujeros que mi madre nunca había tenido tiempo de remendar. «Logan, ya eres lo bastante grande para aguantar el frío», decía ella, con una voz suave pero firme. Yo asentía, sin discutir, aunque por dentro hervía un dolor silencioso. La Navidad grabó ese favoritismo en mi memoria con más fuerza que cualquier otra cosa. Recuerdo cuando tenía 7 años, toda la familia reunida alrededor del árbol en la sala. Las luces titilaban y el aroma de las galletas de jengibre recién horneadas llenaba la casa. Josh estaba en el centro, rodeado de cajas envueltas en papeles rojos, verdes y dorados. Las abría una tras otra, chillando de alegría con un coche a control remoto, un nuevo set de Lego y unas zapatillas de baloncesto que había deseado todo el año. Yo me sentaba en una esquina, abrazando mi único regalo, un libro de ciencia usado, con la portada desgastada y una nota breve de mi madre: «Estudia mucho, Logan». Sonreí, dije gracias, pero por dentro había un vacío imposible de llenar. No sentía celos de Josh. No exactamente. Solo quería que mis padres me miraran una vez con el mismo orgullo con el que lo miraban a él. El Día de Acción de Gracias, los cumpleaños o cualquier ocasión especial seguían el mismo patrón. Yo siempre era el centro de atención y yo la sombra al margen. En su 10º cumpleaños, mi madre horneó un pastel de chocolate de 3 pisos, mi favorito. Por un instante pensé que, por una vez, lo había hecho por mí. Pero cuando pregunté si había pastel para mí, ella rió y me dio una palmada en el hombro. «Ya eres grande, Logan. A Josh le encanta este pastel, así que lo hice para él. Tú puedes comer una galleta». Asentí, tragándome las lágrimas, y tomé una galleta seca de la caja sobre la mesa. No culpaba a mi madre ni a Josh. Con el tiempo entendí la razón de ese favoritismo. Josh había nacido frágil, pasó meses en el hospital siendo apenas un bebé. Mis padres vivían con el miedo constante de perder a su hijo menor, así que volcaron todo su amor y atención en compensarlo. Yo, en cambio, era sano, alto y considerado capaz de arreglármelas solo. Pero arreglárselas solo no significa no necesitar amor. No significa no desear un abrazo de mi padre, una palabra de elogio de mi madre o un regalo que no fuera algo de segunda mano. En esos años encontré un poco de calor solo con mis abuelos, Clifford y Ann Foster.
Cada verano me enviaban en autobús a su pequeña granja, a unas horas de distancia. Su hogar era un refugio con campos de girasoles brillantes y un huerto lleno de verduras. Allí no era el hijo mayor que debía ser independiente. Allí era solo Logan, el niño al que mi abuelo enseñaba a pescar y al que mi abuela horneaba tartas de manzana mientras contaba historias de su juventud. Mi abuelo solía darme una palmada en el hombro y decir: «Eres un chico especial, Logan. No dejes que nadie te diga lo contrario». Le creía, y esas palabras fueron la única luz en mis días más oscuros. Pero cuando tenía 9 años, mi abuelo murió repentinamente de un infarto. Aún recuerdo aquel día, de pie junto a su ataúd, sosteniendo la mano de mi abuela e intentando no llorar. Ella me abrazó y me susurró: «Tu abuelo siempre estuvo orgulloso de ti». 4 años después, mi abuela también falleció, dejándome un vacío que nada pudo llenar. A partir de entonces, estuve verdaderamente solo. Ya no quedaba nadie con quien compartir, nadie que me dijera que yo era suficiente, que era digno de algo. Aquellas heridas de la infancia nunca sanaron del todo. Ardían como un pequeño fuego encendido eternamente en mi corazón. Cada vez que mis padres me reprendían por no ser tan bueno como ellos. Cada vez que tenía que renunciar a juguetes, ropa o oportunidades, me repetía: «Está bien. Me esforzaré más». Pero, en el fondo, sabía que estaba gritando en silencio, suplicando un poco de amor, un poco de reconocimiento. Aprendí a ocultar mi dolor, a sonreír cuando mi madre decía: «Logan, tienes que sacrificarte por tu hermano». A asentir cuando mi padre repetía: «Josh necesita esta oportunidad más que tú». Pero cada vez, un pedazo de mí se rompía. Cuando entré en la etapa escolar, empecé a darme cuenta de que el mundo fuera de la casa del final de Maple Street no era muy diferente. Era frío, duro, y nadie estaba dispuesto a tenderle la mano a un chico como yo. La escuela, con sus largos pasillos y aulas impregnadas de olor a tiza, se suponía que debía ser un lugar donde pudiera demostrar mi valía. Pero incluso allí seguía siendo una sombra, moviéndome en silencio entre las risas de los amigos y los elogios dirigidos a otros estudiantes. Tenía 13 años cuando entré a la secundaria. Era un adolescente desgarbado, con el cabello desordenado y los ojos siempre clavados en el suelo. No tenía ropa nueva como Josh. Ni una mochila reluciente ni zapatillas de moda. Cada año escolar, mi madre llevaba a Josh de compras para surtirse de útiles nuevos, mientras a mí me entregaba la vieja bolsa de mi padre, un par de cuadernos gastados y la frase de siempre: «Logan, tú puedes arreglártela solo, ¿verdad?». Asentía, como siempre, diciéndome que encontraría la manera. A los 14 comencé a trabajar en pequeños empleos, de esos que un chico podía manejar. Repartía periódicos cada mañana antes del amanecer, pedaleando entre las calles brumosas de nuestro pueblo en Ohio. El olor a tinta y papel se impregnaba en mis manos, y a veces, cuando el frío convertía mi aliento en vapor, me preguntaba si esa era realmente la vida que me correspondía. El dinero que ganaba lo usaba para comprar libros de texto de segunda mano o pagar los almuerzos escolares. Mis padres nunca me preguntaban de dónde sacaba el dinero. Estaban demasiado ocupados con Josh, llevándolo a clases extra de matemáticas, inscribiéndolo en campamentos de baloncesto, comprándole un piano para cultivar su talento. ¿Y yo? Yo me las arreglaba solo. Una vez intenté contarle a mi madre sobre una clase de dibujo en la escuela. Había visto el volante en el tablón de anuncios: un curso gratuito para estudiantes con talento, solo tenías que llevar tus propios materiales. Me encantaba dibujar, hacer bocetos de los campos de maíz, de los caminos rurales o del rostro de mi abuelo recordado de memoria. Pensé que, si mi madre lo sabía, se sentiría orgullosa, quizá me animaría. Pero cuando le mostré el volante, lo miró apenas y suspiró. «Logan, sabes que no estamos bien de dinero. Necesito guardarlo para la matrícula de Josh. Esos lápices, papeles y pinturas, ¿puedes arreglártelas tú solo?». Asentí, sonreí y guardé el volante en un cajón. Nunca volví a mencionarlo. No me uní a la clase de dibujo porque no podía costear un gasto más,
cuando ya estaba pagando prácticamente todo en mi vida. Esos años me enseñaron a vivir solo, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. En la escuela no tenía muchos amigos. No era que fuera antipático, simplemente no tenía tiempo para hacerlos. Mientras otros chicos se quedaban después de clase jugando al baloncesto o yendo por un helado, yo estaba en el supermercado acomodando estantes o fregando pisos por unos cuantos dólares. Cuando presumían de viajes de fin de semana, yo estaba en mi cuarto inclinado sobre libros viejos y maltrechos, haciendo la tarea. Pero esa soledad me forjó. Aprendí la resiliencia, aprendí a no depender de nadie. Me repetía que, si mi familia no me necesitaba, entonces yo me necesitaría a mí mismo. Me esforcé más en los estudios, no para ganarme los elogios de mis padres, sino para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. Pasaba horas en la biblioteca leyendo libros de ciencia y tecnología, cosas que esperaba que algún día me sacaran de ese pequeño pueblo. Solo necesitaba una oportunidad que debía crear por mí mismo. Una tarde, cuando tenía 16 años, volví a casa después de un turno en un taller mecánico. Tenía las manos manchadas de grasa, la camiseta empapada de sudor, pero en el bolsillo llevaba $15. Suficiente para comprar un viejo libro de programación que había estado observando en una tienda. Entré a la casa con la esperanza de cenar con mi familia, de escuchar una pregunta sencilla como «¿Cómo estuvo tu día, Logan?». Pero al abrir la puerta, vi a mis padres y a yo sentados alrededor de la mesa, riendo felices. Sobre ella había una pizza recién pedida, el olor a queso inundando el aire. Josh hablaba emocionado sobre un partido de baloncesto que acababa de ganar. Y mis padres lo miraban con orgullo. Me quedé en el umbral, esperando, con la esperanza de que alguien levantara la vista, que me invitaran a unirme. Nadie lo hizo. Mi madre apenas me miró y dijo: «Logan, ya volviste. Hay comida en el refrigerador». Asentí, fui a la cocina, agarré un sándwich de mantequilla de maní y me encerré en mi cuarto. No lloré ni me enojé. Solo sentí ese vacío familiar, como si realmente no existiera en esa casa. Esa noche me senté en la cama y abrí el viejo libro de programación. El texto árido y el código enigmático se convirtieron en mis compañeros. Leí, aprendí y escribí mis primeras líneas en una computadora antigua que había comprado con mis propios ahorros. En el mundo de números y símbolos encontré consuelo. Allí, nadie me comparaba con Josh. Allí, podía ser yo mismo. Esos años de soledad me enseñaron que no podía esperar ayuda de mi familia ni de nadie más. Aprendí a levantarme después de cada caída, a transformar el dolor en motivación. Cada noche, sentado en mi pequeño cuarto bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio, me repetía: «Puedo hacerlo. Voy a demostrar que soy suficiente». Y aunque nadie creyera en mí, yo empecé a creer en mí mismo. Cuando cumplí 18 años, llevaba conmigo un sueño simple pero ardiente: dejar aquel pequeño pueblo de Ohio, salir de la sombra de Josh, escapar de esa casa en la que siempre me sentí como un extraño. La universidad era mi oportunidad de empezar de nuevo, de demostrar que era más que el hermano mayor de Josh o el hijo mayor obligado a ser independiente. Pero ese sueño no fue fácil. Llegó acompañado de noches sin dormir, turnos de trabajo agotadores y una soledad más profunda que nunca. Finalmente, fui aceptado en una universidad pública en Columbus. No era una universidad prestigiosa, pero para mí era suficiente para soñar con un futuro diferente. La beca que había obtenido cubría solo una parte de la matrícula, y el resto debía costearlo yo mismo. Mis padres no tenían dinero, o mejor dicho, elegían no gastarlo en mí. «Logan, eres el mayor. Debes ser independiente», decía mi padre, con voz firme, como si recitara un mantra. Mientras tanto, Josh recibía todo el apoyo cuando ingresó a la universidad: matrícula, alojamiento e incluso el viejo coche de mi padre para moverse. Yo solo recibí una palmada en el hombro y un buena suerte de mi madre. No los resentía. A esas alturas ya estaba acostumbrado. Para cubrir la matrícula y mis gastos de vida, trabajaba en todo lo que podía. De día,
Atendía mesas en una cafetería cerca del campus. El olor a café quemado se impregnaba en mi ropa todo el día. De noche, hacía turnos en una tienda de reparación de computadoras, sentado en un cuarto estrecho impregnado del olor a plástico chamuscado, arreglando portátiles viejos por unos pocos dólares extra. Había días en que dormía apenas 3 horas, con los ojos ardiendo mientras trataba de concentrarme en clase. Pero no me atrevía a rendirme. No podía fallar. Quería demostrar que podía hacerlo, que no necesitaba a nadie para salir adelante. Aquellos años universitarios fueron una serie implacable de desafíos. Vivía en un pequeño cuarto alquilado, con paredes manchadas y un olor a humedad que lo impregnaba todo. La renta, los libros y la comida eran un rompecabezas constante. Algunas semanas sobrevivía a base de fideos instantáneos y pan, ignorando el hambre para ahorrar dinero y poder comprar un nuevo libro de programación. Pero nunca me quejaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que quejarme no cambiaba nada. En su lugar, vertía toda mi energía en estudiar y trabajar, convirtiendo cada hora despierto en un paso más hacia mi sueño. Mientras tanto, Josh vivía otra vida. Escuchaba a mi madre por teléfono decirme que él se había unido al club de baloncesto en su universidad, que salía con amigos, que acababan de darle dinero extra para comprarse un teléfono nuevo. Josh lo necesita para mantenerse en contacto con sus amigos y grupos de estudio, explicaba ella, con una voz rebosante de orgullo. Yo murmuraba una respuesta, sin atreverme a preguntar por qué a mí nunca me enviaron dinero ni me preguntaron si necesitaba algo. No quería escuchar la respuesta conocida. Logan, tú puedes arreglártela solo. En unas vacaciones de invierno regresé a casa con la esperanza de sentarme con mis padres y contarles lo que estaba logrando en la universidad. Había obtenido la mejor calificación en mi clase de programación, y mi profesor me había dicho que tenía potencial para trabajar en tecnología. Creí que, esta vez, me escucharían, que tal vez se sentirían orgullosos. Pero al entrar en la casa vi a Josh mostrándoles una chaqueta nueva que nuestros padres le habían comprado. Sonreían, le preguntaban por sus amigos y sus planes. Cuando intenté intervenir para hablar de mi clase, mi madre asintió distraída y dijo: «Eso está muy bien, Logan. Pero asegúrate de ayudar a Josh con sus tareas de matemáticas, ¿sí? Está teniendo dificultades». Sonreí, asentí, pero por dentro hervía una tormenta. Esas palabras, esos momentos de ser ignorado, me alimentaban con una determinación casi obsesiva. Me enseñé programación con vídeos gratuitos en Internet, tomé prestados libros de la biblioteca y pasaba horas en el laboratorio de computadoras del campus escribiendo código. No tenía a nadie con quien compartirlo, a nadie a quien pedir consejo. Cada línea de código que escribía, cada error que corregía, era un pequeño paso hacia adelante, una confirmación silenciosa de que sí era suficiente, de que sí era digno. Pero no siempre era fuerte. Algunas noches, sentado solo en mi habitación fría y alquilada, con la luz de la calle filtrándose por la ventana, la soledad me asfixiaba. Me preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena. ¿Llegaría algún día en que mis padres me miraran y dijeran: «Logan, ¿estamos orgullosos de ti?» Recuerdo una noche, después de terminar un gran proyecto de programación, que llamé a casa con la esperanza de compartir mi alegría. Le conté a mi madre sobre el proyecto, como mi profesor me había elogiado frente a toda la clase. Ella escuchó y luego respondió: «Eso está muy bien, Logan. Pero, ¿puedes ayudar a Josh a buscar material para su ensayo? Está muy estresado». Colgué, me senté en la oscuridad y sentí mi corazón encogerse. Pero esos momentos me moldearon. Aprendí a transformar el dolor en fuerza, la soledad en motivación. Empecé a soñar más grande. No solo graduarme, sino crear algo propio. Algo que hiciera que el mundo me viera, aunque mi familia no lo hiciera. Comencé a experimentar con una aplicación móvil. Una idea sencilla para llevar un control de la salud, pero en la que creía que podría cambiar la forma en que la gente se cuidaba. Noches en vela, jornadas agotadoras, todo lo invertí en ese sueño. El día de mi graduación, mi familia no asistió a la ceremonia.
Mis padres dijeron que estaban ocupados llevando a Josh a un torneo de baloncesto en otra ciudad. Me quedé de pie entre la multitud de estudiantes, viendo a sus familias abrazarse, reír, tomar fotos, sintiendo un frío vacío en mi interior. Pero al sostener mi diploma, me repetí, lo logré sin nadie. Aún así, lo logré. Y en ese momento supe que mi viaje, por muy difícil que hubiera sido, apenas estaba comenzando. Tras el día de la graduación, dejé Ohio con una maleta vieja, un portátil con las teclas gastadas y un sueño tambaleante de convertirme en programador y crear algo significativo. Chicago me recibió con sus calles bulliciosas, sus rascacielos fríos y una realidad más dura de lo que había imaginado. No tenía conexiones ni mentores, solo a mí mismo y una frágil creencia de que podía lograr algo grande. Pero esa creencia, por intensa que fuera, no bastaba para pagar la renta ni llenar mi estómago hambriento cada noche. Los primeros meses en Chicago fueron una interminable cadena de días largos. Apliqué a trabajos en todas partes, desde pequeñas startups hasta grandes compañías tecnológicas, pero la respuesta siempre era la misma. Necesitas experiencia. ¿Experiencia? La tenía. Las noches que pasé enseñándome programación en una habitación húmeda. Las líneas de código que escribí hasta que me ardían los ojos. Las veces que depuré programas hasta el amanecer. Pero esas cosas no estaban en el papel. Y a los ojos de los reclutadores, yo no era más que un joven de un pequeño pueblo. Nada especial. Para sobrevivir, acepté cualquier empleo que apareciera. Atendí mesas en un bar abarrotado donde el olor a cerveza y los gritos me provocaban dolor de cabeza. Reparaba computadoras para clientes tacaños, a veces cobrando apenas unos pocos dólares tras horas de trabajo. Hubo noches en las que me sentaba en mi diminuto apartamento, con la luz de la calle filtrándose por la ventana, mirando el escaso saldo en mi cuenta bancaria y preguntándome si estaba en el camino equivocado. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba al niño Logan que pedaleaba repartiendo periódicos en la fría niebla, al adolescente que aprendió programación en una vieja computadora, al joven que se graduó de la universidad sin nadie allí para verlo. Ese niño no se rindió, y yo tampoco lo haría. En medio de aquellos días de lucha empecé a trabajar en StPub, una aplicación móvil para la salud. La idea surgió durante las corridas que hacía en el parque para olvidar el hambre y el agotamiento. StPub registraba pasos, sueño y hábitos de salud. Algo sencillo, pero que yo creía que podía ayudar a la gente a vivir mejor. Pasaba horas después de mis turnos sentado en la esquina de una cafetería con mi viejo portátil, escribiendo código, probando y corrigiendo errores. Hubo noches en las que me quedaba dormido sobre el teclado, con el resplandor de la pantalla nublando mi visión. Pero cada vez que veía cómo la aplicación tomaba forma, sentía una pequeña chispa de esperanza, como una diminuta llama ardiendo en la oscuridad. Alguna vez pensé en compartir StPub con mi familia, con la esperanza de que me apoyaran y vieran que estaba intentando algo. Una vez, durante una de esas pocas llamadas a casa, le conté a mi padre sobre la aplicación, sobre cómo creía que podía cambiarlo todo. Él escuchó y luego soltó una risita burlona. Logan, siempre has sido un soñador con la cabeza en las nubes. ¿Qué te hace pensar que una aplicación va a cambiar tu vida? Consigue un trabajo estable, como Josh. Sus palabras fueron como un cuchillo atravesando mi fe. StPub fue, al inicio, un fracaso. Publiqué la primera versión en la tienda de aplicaciones, pero apenas unas pocas personas la descargaron, en su mayoría amigos del bar o clientes de las computadoras que había reparado. Una vez la app falló y recibí una avalancha de reseñas negativas. Lenta, inútil, consume mucha batería. Esas palabras me golpearon como puñetazos en el pecho. Me senté en mi apartamento mirando la pantalla del portátil, preguntándome si mi padre tenía razón, si estaba persiguiendo un sueño que nunca se haría realidad. Pero entonces recordé las noches en las que había trabajado hasta la extenuación. Las veces que me levanté después de cada fracaso. No podía detenerme ahora. Seguí mejorando StPub, añadiendo nuevas funciones, corrigiendo errores y buscando formas de promocionarla. Escribí a blogueros tecnológicos, publiqué en foros, incluso diseñé simples carteles que pegaba en cafeterías.
Lo hice todo solo, sin equipo, sin financiación, únicamente con determinación y un viejo portátil. Paso a paso, construí SPAP a partir de una vaga idea hasta convertirla en algo real. Y entonces, un día, recibí un correo de una pequeña empresa tecnológica preguntando si quería colaborar en el desarrollo de la app. Fue el primer rayo de luz, una señal de que iba por el camino correcto. A partir de ahí, SPAP comenzó a ganar atención. Las descargas pasaron poco a poco de unas decenas a cientos, luego a miles. Empezaron a aparecer reseñas positivas y recibía correos de usuarios diciendo que la aplicación les había ayudado a cambiar sus hábitos y vivir más sanos. Cada uno de esos mensajes era un ladrillo que levantaba mi confianza. Pero esa alegría no tenía con quién compartirla. Llamé otra vez a casa con la ingenua esperanza de que, esta vez, mis padres me escucharan. Les conté que SPAP estaba llamando la atención, que había recibido un correo de una empresa tecnológica interesada. Mi madre escuchó y luego dijo: «Eso está muy bien, Logan. Pero, ¿supiste que Josh fue ascendido? Acaba de convertirse en gerente. Toda la familia está planeando una celebración». Sonreí con amargura. «Maravilloso, mamá». Y entonces llegó el verdadero punto de inflexión. 3 meses antes de aquella Nochebuena especial, recibí un correo de una gran corporación tecnológica expresando interés en adquirir SPAP por $5 millones. $5 millones. Una cifra que nunca me había atrevido a imaginar en mis días repartiendo periódicos, arreglando computadoras o sobreviviendo a base de fideos instantáneos. Negocié con cuidado, pero con firmeza. Al final, cerramos en $5.600.000. El día que firmé el contrato, estaba de pie en su lujosa oficina mirando el horizonte de Chicago y sentí una extraña mezcla de orgullo y vacío. Lo había logrado, pero no tenía a nadie con quien compartir ese momento. El dinero en mi cuenta bancaria parecía una cadena de números irreales. Me senté en mi pequeño apartamento, el resplandor de la pantalla iluminando mi rostro, observando esa cifra como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. $5.600.000. Una cantidad lo suficientemente grande como para cambiar una vida. Suficiente para transformar al niño Logan, que alguna vez pedaleaba en la fría niebla repartiendo periódicos, en un hombre capaz de estar a la altura de cualquiera. Pero al mirar a mi alrededor, a la silla tambaleante, la mesa de madera astillada, el diminuto árbol de Navidad en el escritorio, me di cuenta de que el dinero no me hacía sentir diferente. Seguía siendo Logan, seguía estando solo, aún cargando las cicatrices de mi infancia. No le conté a nadie sobre el dinero. No hubo publicaciones en redes sociales, ni llamadas para presumir, y mucho menos lo compartí con mi familia. Continué viviendo como siempre, usando mis viejas camisas de botones, bebiendo café barato en la cafetería de siempre, caminando por las calles nevadas de Chicago. El éxito de SPAP, la aplicación en la que había vertido sudor y lágrimas, no era algo para presumir. Era la prueba de que yo, Logan Foster, había logrado lo que nadie creyó que podría. Pero por más orgulloso que me sintiera, seguía existiendo un vacío dentro de mí, una necesidad que el dinero no podía llenar. Quería que mi familia me reconociera, que me vieran como alguien que realmente importaba en sus corazones. En las semanas posteriores a la venta de SPAP, empecé a planear un regalo especial de Navidad. No para presumir, sino como un último intento de comprobar si mis padres y yo podían verme de verdad. No solo como el hijo mayor que tuvo que arreglársela solo, sino como Logan, el que había superado cada obstáculo para conseguir algo extraordinario. En secreto, busqué una casa hermosa en los suburbios de Ohio, con una valla blanca, un jardín verde y luminoso y ventanas bañadas por el sol. Un regalo de Navidad para mis padres, para que nunca más tuvieran que preocuparse por la renta o las facturas. Junto a eso, una SUV negra y elegante para Josh, mi hermano menor, que siempre soñó con tener un coche así aunque jamás me agradeció nada. Preparé todo en silencio, imaginando a mis padres entrando a su nuevo hogar, a mi madre sonriendo al ver la cocina iluminada, a mi padre acomodándose en un sillón mientras hojeaba el periódico, como siempre hacía. Imaginé a Josh conduciendo el coche,
con los ojos brillando de emoción y por primera vez mirándome con respeto. Pasé horas escogiendo la casa, revisando cada detalle, desde la pintura de las paredes hasta el sistema de calefacción. Imaginé a mi madre abrazándome, diciéndome que estaba orgullosa, reconociendo que había estado equivocada al poner siempre a Josh primero. Imaginé a mi padre dándome una palmada en el hombro, como lo hacía mi abuelo, y diciéndome: «Lo hiciste bien, Logan». Pero incluso mientras soñaba con esos momentos, una pequeña voz dentro de mí susurraba que quizá todo no era más que una fantasía. Y en aquella Nochebuena, esa voz se convirtió en realidad. Cuando llamé a casa, emocionado por compartir que volvería a cenar, a decorar el árbol juntos, mi madre respondió con frialdad: «Lo siento, Logan. Estamos de vacaciones con Josh y su familia. Este tiempo es solo para gente especial». Gente especial. Esas palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Yo era su hijo mayor, el que había cedido, sacrificado y trabajado hasta el agotamiento para demostrar su valor. Pero, a sus ojos, no era especial. No estaba invitado. No pertenecía a esa familia. Esas palabras destrozaron mi sueño de una cálida reunión familiar. Me senté en mi apartamento mirando el diminuto árbol de Navidad, brillando con sus luces parpadeantes, y comprendí que el regalo que había preparado, la casa, el coche, no cambiaría nada. Durante años intenté ganarme su amor, su reconocimiento. Estudié con disciplina, trabajé hasta los huesos, construí Stpub desde la nada, todo con la esperanza de que algún día mis padres me miraran como miraban a Josh. Pero ahora entendía que, sin importar lo que hiciera, incluso si ponía el mundo entero a sus pies, ellos siempre elegirían a Josh, siempre me apartarían. El dolor, aunque conocido, me dejó sin aliento. Y, sin embargo, en la quietud de mi apartamento, bajo el resplandor dorado de las luces y el suave sonido de la nieve cayendo tras la ventana, algo dentro de mí cambió. Ya no quería seguir persiguiendo su amor. No quería vivir para demostrar que era suficiente. Había conseguido lo que millones sueñan: crear una aplicación desde cero, venderla por millones de dólares y mantenerme en pie en un mundo que nunca fue amable conmigo. No necesitaba que ellos reconocieran que era digno. Me levanté y caminé hacia la ventana, dejando que el aire helado del invierno de Chicago llenara mi pecho. La nieve caía en silencio, cubriendo la ciudad de blanco. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de expectativas, de heridas, de la familia que siempre me había rechazado. Recordé a mi abuelo, quien una vez me dijo: «Eres un chico especial, Logan. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Aquellas palabras, pronunciadas hacía tanto tiempo, resonaban ahora en mí. Mi abuelo fue el único que realmente me vio, que creyó en mí, que me hizo sentir que valía algo. Y ahora comprendía que debía convertirme en esa persona, el que creyera en mí mismo. Regresé al escritorio, tomé una hoja de papel y empecé a escribir. No sobre el regalo de Navidad, sino sobre las cosas que quería hacer por mí mismo. Quería viajar, conocer lugares donde nunca había estado, explorar el mundo más allá del pequeño pueblo en Ohio y las calles de Chicago. Quería aprender a pintar, como aquel sueño de infancia que había guardado porque no podía pagarlo. Quería vivir una vida sin las cadenas de las expectativas ajenas, no vivir para probar que era suficiente. El regalo de Navidad que había preparado para mi familia seguía ahí, pero ya no era mi enfoque. Era una prueba final, una manera de cerrar la puerta del pasado para poder avanzar sin mirar atrás. Miré el pequeño árbol sobre el escritorio, sus adornos plateados brillando bajo las luces. No era grande ni lujoso, pero era mío. Un rincón propio en un mundo inmenso. Sonreí, no por el regalo que había preparado para mi familia, sino porque comenzaba a sentir mi propio valor. Ya no era el niño Logan desesperado por el amor de su familia. Era un hombre que había aprendido a amarse a sí mismo, y ese era el mayor regalo que podía darme. Aquella Nochebuena no esperé una llamada de mi familia.
No abrí la avalancha de mensajes que sabía que habían enviado después de ver las fotos de la casa y el coche que había preparado. En cambio, decidí hacer algo por mí, por primera vez en mi vida. Compré un pequeño árbol de Navidad, lo justo para colocarlo en la mesa de centro, y lo decoré con adornos plateados baratos y unas cuantas guirnaldas de oropel. No era tan deslumbrante como los árboles que veía en televisión, pero era mío. Un rincón cálido en medio del gélido invierno de Chicago. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué ingredientes sencillos, un poco de pollo, papas y una botella de vino tinto corriente. No soy un gran cocinero, pero esa noche preparé una cena de Navidad para mí. El aroma de las papas asadas llenó el apartamento, mezclándose con el olor a vainilla de una vela que encendí en la mesa. Puse una vieja lista de reproducción navideña, con las suaves melodías de Silent Night y Jingle Bells llenando el espacio. Invité a 2 compañeros del viejo bar, Sara y Mike, las únicas personas que podía llamar amigos en esta ciudad. No eran familia, pero mientras nos sentábamos alrededor de la mesa riendo y compartiendo pequeñas historias, sentí una calidez que nunca había conocido en las Navidades pasadas. Sara levantó su copa con una sonrisa. Por ti, Logan, por un año increíble. Escuché que tu aplicación fue un gran éxito. Mike asintió, interviniendo. Sí, amigo. Tienes que contarnos todo. Reí, di un sorbo de vino y compartí algunas historias sobre SPAP, los duros comienzos, las noches sin dormir, el momento en que recibí aquel correo de la corporación tecnológica. Pero no mencioné el dinero ni el regalo de Navidad que había preparado para mi familia. Solo quería saborear ese momento, darme cuenta de que la felicidad podía provenir de cosas simples, de personas que realmente querían escucharme. Cuando Sara y Mike se fueron, me quedé solo mirando el pequeño árbol parpadeante. Pensé en aquellas Navidades de mi infancia, cuando me quedaba en la esquina del salón mirando a Josh abrir cajas de colores mientras yo recibía un libro viejo o unos guantes desgastados. Pensé en los años solitarios en los que me mataba trabajando, esperando que algún día mi familia me reconociera. Pero ahora, en este pequeño apartamento, con una cena casera y música navideña sonando suavemente, comprendí que no necesitaba de ellos para ser feliz. Unos días después de Navidad recibí un mensaje de mi madre diciendo que la familia había regresado de sus vacaciones en Florida. Querían reunirse, venir a mi apartamento. Yo sabía por qué. Las llamadas perdidas, la avalancha de mensajes en Nochebuena. Habían visto las fotos de la casa y del coche, y ahora querían enmendar las cosas. No respondí de inmediato. Dejé que los mensajes se quedaran ahí, tal como ellos me habían dejado a un lado de sus vidas durante tantos años. Pero al final acepté. No porque quisiera sus disculpas, sino porque deseaba enfrentarlos una última vez y cerrar ese capítulo de mi vida. Llegaron una tarde fría, con la nieve aún aferrada a las calles. Mis padres y yo entraron en mi pequeño apartamento, sus ojos recorriendo el modesto árbol de Navidad, la mesa de madera astillada, la silla desgastada. Durante unos segundos nadie habló, pero la tensión se podía cortar en el aire. Mi madre rompió el silencio primero, con la voz temblorosa, como si contuviera algo. Logan, ¿estás bien? Solo queríamos decirte que lo de la Navidad, estábamos bromeando. Tú eres el más especial. Lo sabes, ¿verdad? La miré y vi cómo sus ojos titubeaban, incapaces de sostener los míos. Mi padre estaba a su lado, asintiendo en acuerdo. Así es, Logan. No queríamos molestarte. Eres nuestro hijo mayor. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Josh, detrás de ellos, apenas dijo una frase breve. Oye, no sabía que te sentías así. Yo solo hablaba por hablar. Escuché sus palabras y una parte de mí quiso creer que de verdad lo sentían. Pero sus ojos, su tono, todo delataba la farsa. No estaban allí por mí. Estaban allí por la casa, por el coche, por el dinero que pensaban que tenía. Lo sabía porque había visto esa mirada toda mi vida, la de la expectativa, la del cálculo, nunca la del amor. Respiré hondo, me puse erguido y hablé, con voz calmada pero firme.
He esperado 32 años por su amor y nunca llegó. He intentado, me he sacrificado, he hecho todo para que me vieran, a mí y no solo a Josh. Pero ahora ya no lo necesito. Los miré directamente a los ojos, sin ira, sin rencor, solo con honestidad. La casa, el coche, eran regalos que quería darles porque pensé que así se sentirían orgullosos. Pero estaba equivocado. No necesito dar nada porque ya me tengo a mí mismo. Nadie dijo una palabra. Mi madre bajó la vista. Mi padre jugueteó con las manos. Josh permaneció en silencio, evitando mis ojos. Abrí la puerta, educado pero firme. Gracias por venir, pero creo que ya no tenemos nada más que decir. Se marcharon en silencio, dejando el apartamento vacío. Pero esta vez no sentí el dolor de antes. En su lugar, experimenté alivio, como si me hubieran quitado de encima un peso invisible. Me volví hacia el pequeño árbol de Navidad, cuyas luces aún parpadeaban. Tomé mi copa de vino, di un sorbo y sonreí. Esa Navidad encontré a mi verdadera familia. No en las personas que compartían mi sangre, sino en mi propio corazón. Había aprendido a amarme a mí mismo, y ese era el mayor regalo que podía recibir. Después de esa Nochebuena, decidí dejar Chicago. No porque estuviera huyendo, sino porque quería comenzar de nuevo en un lugar sin recuerdos viejos, libre de expectativas vacías. Elegí un pequeño pueblo costero en Oregón, donde las olas chocaban contra los acantilados y el aire llevaba el aroma salado del mar. La casa que compré no era grandiosa, solo una cabaña de madera sencilla con ventanas frente al océano. Pero cada mañana, al despertar con el sonido de las olas, me sentía vivo. Verdaderamente vivo. Por primera vez en mi vida, empecé a hacer las cosas que me había perdido mientras luchaba por sobrevivir. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario local, donde desconocidos se sentaban alrededor de mesas, sosteniendo pinceles y riéndose de sus torpes trazos. La primera vez que tomé un pincel, mis manos temblaban, como si estuviera reconectando con aquel niño Logan que solía dibujar campos de maíz en hojas de cuaderno viejo. Mis cuadros no eran perfectos, pero cada trazo de color era un pedazo de mí, liberado tras años de estar reprimido. La profesora de pintura, una mujer mayor con una sonrisa amable, me daba palmaditas en el hombro y decía: «Logan, tienes alma de artista». Esas palabras simples y sinceras me hicieron sentir visto, de la misma forma que alguna vez lo hizo mi abuelo. También empecé a tocar la guitarra, otro sueño que había dejado de lado porque nunca pude pagar una ni tuve tiempo para aprender. Compré una vieja en una tienda de segunda mano. Y cada tarde me sentaba en el porche practicando acordes sencillos, dejando que el sonido de las olas acompañara mis torpes melodías. Algunas noches tocaba notas equivocadas, las cuerdas zumbaban desafinadas, pero yo solo reía y lo intentaba de nuevo. No necesitaba ser bueno de inmediato. Solo necesitaba ser yo mismo. Me abrí a mi nueva comunidad. En este pueblo la gente era sorprendentemente amable, como si no supieran que alguna vez fui un hombre solitario que se mataba trabajando para demostrar su valía. Me uní a un grupo de voluntariado que construía parques infantiles para niños de bajos recursos. La primera vez que tomé una pala y empecé a cavar entre risas de pequeños, sentí una alegría pura que jamás había conocido. Un niño rubio, de ojos brillantes, corrió hacia mí, me abrazó la pierna y dijo: «Gracias, señor. Este parque va a ser divertidísimo». Me agaché, despeiné su cabello y pensé que quizá esa era la verdadera familia, desconocidos dispuestos a compartir alegría y gratitud. También utilicé parte de mi dinero para ayudar a otros. Creé un pequeño fondo de becas en la preparatoria local para estudiantes que, como yo, anhelaban estudiar, pero no tenían los medios. Apoyé a algunas jóvenes startups, personas con ideas valientes pero sin financiación, igual que me ocurrió a mí con StPub. Cada vez que recibía un correo de agradecimiento de un becado o el apretón de manos de un fundador, mi corazón se sentía más liviano. No hacía esas cosas buscando reconocimiento, sino porque sabía lo que era luchar solo y quería que otros tuvieran las oportunidades que yo no tuve. Mi teléfono aún vibraba de vez en cuando con llamadas de mis padres o de Josh.
Seguían enviando mensajes, tal vez por la casa y el coche que alguna vez preparé, o quizá porque habían comprendido que ya no era el Logan al que podían dejar a un lado. Pero no respondía. No por enojo, sino porque ya no necesitaba esas llamadas para sentirme completo. Había cerrado el pasado, no borrándolo, sino aceptándolo. Las cicatrices de mi infancia seguían ahí, pero ya no dolían. Eran parte de mí, pero no lo eran todo. Un año después, en la siguiente Navidad, decoré mi cabaña de madera yo mismo. Compré un árbol un poco más grande, colgué adornos de colores y luces parpadeantes. Me regalé algunas cosas, un libro de arte, un par de botas de senderismo y una buena botella de vino. Invité a algunos nuevos amigos del pueblo, la profesora de pintura, un chico del grupo de voluntariado y una pareja de vecinos para cenar. Nos sentamos alrededor de la mesa a comer el pollo asado que había preparado con esmero, riendo por cosas sencillas, la gran ola de ayer, mi última pintura, los planes para otro parque infantil. La cena no fue lujosa, pero sí cálida. Cálida de verdad, desde lo más profundo de mi corazón. Cuando todos se fueron, me quedé de pie en el porche mirando el océano oscuro, donde la luz de la luna se reflejaba en las olas. Bebí un sorbo de vino, dejando que su dulzura persistente quedara en mi boca, y sonreí. Pensé en mi abuelo, en aquellas palabras que me dijo una vez. Pensé en mi viaje, desde repartir periódicos en la fría niebla, hasta las noches arreglando computadoras hasta el agotamiento, hasta el momento en que vendí Spap por millones. Pensé en el niño Logan, que alguna vez anheló el amor de su familia, y en el hombre Logan, que había encontrado el amor en su propio corazón. Y en ese momento, el mensaje final llegó a mí tan claro como la luz de luna sobre el mar. A veces la sangre no hace a una familia. La verdadera familia es donde hay respeto, amor y paz. Y yo había encontrado esa familia. No en Ohio, no en quienes compartían mi sangre, sino aquí, en esta cabaña frente al mar, entre nuevos amigos y lo más importante, dentro de mí mismo.